decirles que les mandan muchísimos saludos los hermanos de la Iglesia Bautista de Salto. Salto es la ciudad fronteriza con Concordia, aquí en el norte del Uruguay. Así que si ellos están viendo esta transmisión, que después le vamos a pasar el link, vamos a devolverle el saludo. Así que si usted me acompaña, y los que puedan hacer como una especie de saludito para la cámara, querida Iglesia Bautista de Salto, Pastor Juan José Trindade, les devolvemos el saludo y que el Señor los siga bendiciendo. Amén. Estamos invitados también a visitarles cuando en algún momento lo podamos disponer. Qué lindo es congregarnos para alabar y para adorar al Señor, y a veces, aunque estamos medios condicionados por el tiempo, no quisiéramos salir de ese instante, pero también esa adoración, preparar el corazón como tierra fértil para escuchar su palabra. Y escucharla, atesorarla y aplicarla es el mayor acto de adoración también, porque la palabra nos transforma más a la imagen del Señor. Amén. Quiero que vea conmigo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. El Evangelio de Mateo, capítulo 24. Gracias a la gente de multimedia que hace siempre todo el esfuerzo por poner aquí los flyers y los versículos, a los que trabajan en sonido, a los músicos que ensayan con dedicación y también a aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Mateo 24, el verso 14, lea conmigo y dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Enmarcado en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, allí donde está el discurso de Jesús hablando de las señales antes del fin y luego posteriormente de cómo sería el regreso, el autor Mateo dice del Hijo del Hombre, o sea, del Hijo de Dios, nos presenta esta especie de sentencia, resumen profético, escatológico, soteriológico. Pastor, ¿cuántas palabrotas juntas? Porque hace una especie de resumen de la misión de la Iglesia y lo une a una sentencia que nos coloca en un marco temporal, que dice que el Evangelio del Reino, o sea, el Evangelio que predicamos, la misión que está estampada aquí en una de las paredes del templo, va a llegar, dice, a todo el mundo y a todas las naciones. Acá la palabra es etnos, a todos los pueblos, a todas las razas, y entonces vendrá el fin. Iglesia, ¿cómo crees tú, hermano y hermana, cómo crees tú que esto será posible? ¿Cómo es posible tal cosa? ¿Cómo sería posible lograr esta misión que dice aquí Jesús? Una pista la dimos recién. ¿Tendrá algo que ver con la misión de la Iglesia? Claro que sí. La gran comisión que sugiere ir por todo justamente el mundo a hacer discípulos a todas las naciones. Usa las mismas palabras. Y aquí dice la Iglesia Bautista del Amor: nosotros glorificamos a Dios porque damos la gloria a Dios haciendo lo que Él espera de nosotros, colabora con Él en la formación de discípulos de Cristo, desde Corrientes y hasta lo último de la tierra. Se parece mucho a la misión por la cual fue enviado el Espíritu Santo, para que fuéramos testigos, Hechos capítulo 1, verso 8 y demás, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Desde el cuadradito donde tú estás y donde yo estoy hacia afuera, hay cierta responsabilidad con relación al llamado. Hay cierta urgencia y Jesucristo lo coloca en un marco. Después vamos a ver, un poquito más adelante, qué tiene que ver esto y entonces vendrá el fin. Pero me suena muchísimo en el corazón cada vez que leo estas palabras de Jesús. En otro tiempo, unos 605 a 610 años antes de este discurso de Jesús, en la profecía de Habacuc, acompáñenme, el profeta en el capítulo 2, también verso 14. Vimos Mateo 24, 14, y ahora vamos a ver Habacuc 2, 14. Pastor, hay que jugarle al Kini a ese. Está hablando de numerología. No, tampoco, no se confunda, es para ayudar a su razonamiento. Habacuc 2:14, en el contexto
espiritual donde el pueblo del Señor vivía injusticia social, cierta lejanía del propósito y del corazón del deseo de Dios, contaminados por idolatría, pero sobre todo dominados por un imperio muy violento, el de los caldeos. Había ahí un profeta puesto de pie sosteniendo su llamamiento, que él recibe dentro de lo que es la respuesta de Dios, esta palabra que vamos a leer. Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Vamos de nuevo? Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Hay ciertos juegos de palabras intencionales en el mensaje de Dios a través del profeta. Primero porque los que dominaban el imperio caldeo, al igual que otros, cada vez que sometían a un pueblo, a una ciudad, extendían su poder, su imperio, la gloria de los hombres. El dominio de este mundo no se compara con la gloria de Dios, dice aquí en la profecía y la palabra, que tiene un aspecto presente y algunos teólogos dicen un aspecto telescópico, o sea, más adelante se cumplió en ese tiempo porque hubo salvación y alivio momentáneo, pero lo hubo, pero también se refiere a una especie de puente teológico a Jesucristo y a la misión de la iglesia. Porque como vimos recién, ¿cómo hacer que el Evangelio sea predicado y denunciado en todo el mundo sin la participación activa de nosotros, la iglesia? Por eso fuimos comisionados. Y la figura que presenta aquí es justamente la comparación del agua cubriendo todo el cauce del mar. ¿Alguien presente aquí esta mañana o que nos escuche, les tocó alguna vez ir a la orilla de algún mar y ver que el agua no está donde tiene que estar? O en un río, ver que hay una bajante o por circunstancias climáticas hay un retroceso. En algunos lugares le llaman el chupón, cuando por las corrientes marinas y un poco la presión atmosférica y los vientos y demás, el agua se retira de donde tiene que estar. ¿Les pasó alguna vez? No me dejen solo. Bien. Le cuento que estábamos en estos días de descanso con mi familia en una de las playas montevideanas. No es la que aparece en el flyer, esa es muy bonita. Y era la tercera ocasión en que bajábamos y fuimos a una donde cuando llegamos, normalmente las playas en Montevideo, que esto no es propaganda, ¿no? La franja de arena son unos 70 o 80 metros antes de llegar al agua, son amplias. Usted está aquí, puede no tener gente en los 20 o 30 metros subsiguientes, es cómodo. Pero nuestra sorpresa cuando empezamos a bajar fue que el agua no estaba donde tenía que estar. Había una mancha negra, marrón, se veía algo de suciedad, de rocas, de plásticos enterrados, y el agua se había retrocedido todavía unos 60 metros más. ¿Se imaginan el panorama? Piense usted, mañana en familia se pone la sombrilla, prepara el mate, tira la lona en el suelo, vamos al agua y cuando nos acercamos el agua no está donde tiene que estar. Y cuando el agua no cubre lo que tiene que cubrir, se ven imperfecciones, se ve la arena un poco más oscura, con sedimento, una especie de ondulado, que ya no es agradable de pisar. Claro, usted me dirá, eso siempre estuvo ahí, pastor. Pero ¿qué pasa? Cuando está el agua cubriendo, usted no se da cuenta. El propio efecto del agua es tirarnos hacia arriba, flotar, nadar, etcétera, y lo disfrutamos. Y bueno, pudimos ver aguavivas, pudimos ver caracolas, piedritas, y también alguna otra cosa de elemento humano, la mugre que a veces hay, evidentemente, que las personas tiran en forma irresponsable y se queda enterrada en aquel lugar. ¿Cómo se imaginarán? Están todos en silencio, ¿eh? No había mucho ánimo para a ver quién era el primer valiente que se animaba. Y bueno, ahí fuimos en misión exploratoria con Micaela, mi hija pequeña, y había que hacer como el buscaminas, ¿vio? Acá sí, acá no, porque había medusas muertas y algunas no tan, se hacían, y estaban ahí para llegar como a donde empezaba el agua. Y cuando empezamos ahí, mi hija me dice, no, papá, yo mejor me parece que lo pensaría, porque viste que ahí en Santa Clara del Mar hubo un tsunami, se retiró el agua, y cuando se retira el agua es porque puede venir una ola grandota. Estaba informada la hija. Y le digo, ahí yo abría mi manual y le iba explicando, ¿no? Ella caminaba al lado de mí, apenas 30 centímetros más atrás, y le digo, no, hija, primero
que tienen que ser aguas oceánicas, acá estamos en el Río de la Plata, y a explicarle lo de las corrientes marinas y lo de la presión atmosférica, y cuando de repente veo estoy hablando solo. Y miro para atrás y eran los piecitos de Mica corriendo para reunirse con su mamá. ¡Qué linda! Herencia de Jehová son los hijos. Regalo preciado del Señor. Me dejaron solo, o sea que si venía la ola, papi, run away. Hijo que corre sirve para otra playa. Y bueno, me quedé con la explicación y volviendo, la historia después es que pudimos volver igual y disfrutar un poquito con cierta precaución. Pero desde ese momento esa figura empezó a hacer cosquillas en mi corazón y recordaba las palabras de Habacuc. Ah, pastor, usted está predicando de la playa. Se inspiró ahí. No, fue un recordatorio. Y cuando veía toda esa imperfección, digo, así es el mundo y así es cuando falta el conocimiento de la gloria de Dios en la tierra. Se ve lo que no tiene que verse. Iglesia amada y mis hermanos, cuando la gloria del Señor no cubre, cuando la gracia, la presencia, la sangre de Jesús en la cruz no llega a la humanidad, no llega al corazón del hombre, se ve la miseria, se ve al descubierto un montón de cosas que no deberían verse. Por eso es importante entender el propósito de este llamado y de esta urgencia de nosotros pensar qué responsabilidad tenemos ante la gran comisión. Ante cualquier mandato, lo voy a hacer razonar un poquito, usted me va a ayudar. Usted se va a predicar a sí mismo esta mañana. Cuando existe un mandamiento o una ley, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Obedecerlo. Obedecerlo y hacernos responsables de si lo hicimos o no. Hay una norma de tránsito que dice que usted tiene que usar cinturón de seguridad, usar el guiño para doblar, no atropellar peatones en la cebra. En estos días fuimos sanados interiormente al andar por nuestro país, donde el peatón, yo no sabía qué hacer, tenía ganas de regalarle un caramelo, darle una ofrenda, porque llegabas al semáforo, está la verde y todos los autos paran y te hacen, pase, pase. Teníamos miedo, será cierto, es una broma, hay una cámara. Pero aquí sucede que es distinto, que la cebra es nada más que una decoración y a veces el conductor se salteó la parte del examen teórico que dice que el peatón tiene preferencia. No solo que pasan, sino que te dicen palabras no de bendición mientras pasan y tocan la bocina. Entonces, si obedecemos una norma, sabemos que hay una consecuencia, que es la exoneración de toda culpa, no tenemos que pagar ninguna multa, ¿cierto? Ahora, cuando no obedecemos, hay que asumir cierta responsabilidad. Y lo mismo pensemos en cualquier mandamiento, cualquier ley espiritual, iglesia, que el Señor espera que cumplamos. No es solamente recordarla, cantar de ella, recién cantábamos que la gloria y el amor del Señor llenarían también a toda la humanidad. Aparece entonces esto como no ya una sugerencia, lo de la Gran Comisión, sino más como un mandato del cual me tengo que hacer cargo si obedezco o si no lo estoy obedeciendo. Eso se llama responsabilidad y esto viene con la madurez. De pronto a un conductor primerizo yo podría tener cierta consideración o entendimiento si se pasa una señal, pero a un conductor experimentado no. Pensando en esto de las palabras de Habacuc, usted mire conmigo y ahí hay una promesa y hay una declaración de una gloria mayor. Una promesa, porque dice el conocimiento y la gloria de Dios algún día ya no van a ser un secreto. Dice que va a ser algo conocido y pone la comparación, ¿no? Como las aguas llenan el mar, como el agua cubre el mar, todo el lugar donde tiene que estar lo inunda, lo abarca hasta cada rincón, así va a ser en algún momento el conocimiento de ¿qué? Diga conmigo, gloria. ¿Vino Alfredo? Alfredo y Gloria no están. Yo pensaba hacer un chiste con ellos, pero lo hacemos por las redes sociales. Tienen que decirle a Alfredo y Gloria que miren la prédica. Y va a decir, Alfredo, ¿viniste con tu gloria? Y le va a decir, sí. Cuando nosotros vemos esta promesa, obviamente en el tiempo de Habacuc, como dije, ellos estaban esperando una solución, una intervención divina para ese momento de opresión. También apunta a Jesucristo, apunta a la era nuestra de la iglesia. Dice que entonces va a llegar un momento en la historia en que Dios o la gloria o el conocimiento de Dios no va a ser un secreto, va a ser visible a todas las naciones y a todos los pueblos. No va a estar limitado tampoco a un lugar o a una región.
no va a ser que solo el pueblo del Señor Israel, no solamente en aquella región, sino en todo el mundo. Y recuerde que el mar es mucho más lindo cuando el agua está donde debe estar y no hay riesgo de tsunamis. Y qué lindo que es que como iglesia entendamos la prisa y la urgencia de seguir misionando, de seguir reforzando nuestra vocación evangelizadora, porque somos los actores que Dios espera utilizar para el cumplimiento de una promesa. Esto suena fuerte. Dios prometió algo, anuncia algo en las Escrituras, de lo cual vos y yo no somos espectadores, somos actores y participantes. Tremendo. Y lo segundo que hay en Habacuc es, usted mira la promesa de una gloria mayor, porque en el contexto, como decía, estaba hablando el profeta también para colocar a la gloria de los hombres, de todo imperio opresor en su lugar, ¿no? La gloria del Señor cubrirá la tierra, el conocimiento de la gloria del Señor. Cuando en el Antiguo Testamento se pensaba en la palabra gloria, la palabra hebrea kavod, con K y V corta, kavod significaba algo así como el peso, la pesadez, el peso de todos los atributos de Dios. La palabra kavod, aquella gloria que habitaba en el tabernáculo, que habitaba específicamente en el lugar santísimo, entre los querubines del arca del pacto, era la kavod, la gloria de Dios que decía, ahí está el peso, el calibre de todo lo que es Dios en su presencia gloriosa. Esa gloria del Señor, el conocerla, el acceder a ella, es algo que está dentro del corazón de Dios y hace parte de la misión de la iglesia, el poder seguir reflejándola al mundo entero. La otra palabra que se conocía era la palabra Shekinah, que significa, en este caso, la gloria de la presencia cercana de Dios a su pueblo. Muy larga la definición, pero cuando hablamos de Shekinah, ustedes piensen en Dios protegiendo al pueblo en la salida de Egipto, donde había una columna de nube en el día y una columna de fuego en la... Muy bien, leyeron el pasaje. Y también la presencia que llenó, por ejemplo, en el caso cuando el rey Salomón edifica y inaugura el templo. Dice que estaban todos los músicos, todo el equipo de alabanza ahí de Gema, prontos para tocar la primera canción, y de pronto no pudieron ni mirarse, ni entenderse, ni conocer qué pasaba, porque la Shekinah gloria del Señor, en forma de nube, llenó el templo y nadie podía ministrar. ¿Se imagina tal cosa? Manifestaciones cercanas de la gloria y de la presencia de Dios. Esto pasó en estos casos. Ahora, vuelva conmigo a razonar esta palabra. Todo eso sucedió en un lugar determinado para un propósito determinado. Pero hay una gloria que es mayor, que no se somete al tiempo y el espacio del tabernáculo o del arca o de la salida y protección de su pueblo o a una inauguración de un edificio, sino que es superior, que es eterna, que es duradera y que tiene propósitos de salvación. Y esa gloria se llama Jesucristo. Por eso la misión se puede resumir en esto. Somos los que hacemos que el mundo sea inundado del conocimiento de la gloria de Dios. ¿A través de qué? De Jesucristo. Él es la gloria que el mundo debe conocer. Vamos a darle un poco más de solidez bíblica. Mire conmigo ahí arriba, Juan capítulo 1, verso 14. Juan dice y afirma, miren, sin dudar, que el mismo Dios de la creación también nos muestra su gloria a través de Cristo. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Juan dando testimonio de que quien conocía o quien vio a Jesucristo, el Hijo de Dios, vio la gloria también del Padre. Mateo capítulo 17, verso 2. Hay otros textos bíblicos que indirectamente van a señalar a esta experiencia durante la transfiguración. ¿Se acuerdan lo que pasó allí? Dice que la gloria divina se hizo física y se transfiguró delante de ellos, hablando de Jesús, con Moisés y Elías, y resplandeció su rostro como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Cuando Jesús se transfiguró, momentos previos a ya su sacrificio y entrada en Jerusalén, ¿qué pasó con el rostro de él? Se iluminó, sus vestiduras también quedaron como un enorme foco luminoso o algo así. Y dice que la gloria de Dios
resplandeció en su rostro. Vamos un poquito más adelante. Hebreos, el autor de Hebreos en el capítulo 1, verso 3. Él nos echa todavía más claridad sobre lo que era la gloria de Cristo. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la fiel imagen de lo que Él es. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Dice que el Hijo de Dios, antes de haber cumplido con su acto redentor y ser colocado a la derecha del trono del Padre, dice que Él fue para el mundo esta imagen visible y resplandor, ¿de qué? De la gloria de Dios. Pudiéramos ver más pasajes esta mañana, no lo vamos a hacer, pero en resumen, Jesucristo es la gloria encarnada. Y si quieres saber cómo se ve la gloria de Dios, tienes que ver ¿a quién? A Cristo. Ojo, que no te vendan publicidades engañosas. Venga a esta iglesia porque acá hay un culto de gloria. Debe ser la gloria de Alfredo. O cuando se habla del derramar de la gloria, o de la gloria como un evento místico que así como llenó el templo de Salomón, pretendemos que también venga a manifestarse en forma visible, a veces en nuestras reuniones. De esto voy a hablar un poquito más adelante. Pero ¿sabe qué? Cuando usted habla de Jesús, usted está hablando de la gloria encarnada de Dios. Y si usted quiere decirle a alguien, ¿querés experimentar la gloria? Tenés que experimentar ¿a quién? A Cristo. Confesar tu fe en Él. Esa gloria que llena o que cubre, mencionada en Habacuc, que es la analogía perfecta para sugerir que el mundo necesita ser lleno del conocimiento de Cristo, hoy justifica todo lo que es el esfuerzo misionero, ya no local, sino mundial. Cuando usted entra en los sitios o páginas misioneras que aportan datos sobre la evangelización, usted va a ver que hoy se pueden, incluso por medio de drones, soltar dispositivos donde la Biblia o el Evangelio se habla en la lengua nativa de esa comunidad. La tecnología al servicio de la evangelización del mundo. Porque usted diría, sí, pero hay que predicar en todo el mundo, Todavía hay rinconcitos y hay etnias y hay pueblos a donde no hemos llegado, pero se está trabajando en eso. El miércoles tuvimos un precioso culto de oración. ¿Qué hicimos? Oramos, muy bien. Pero además de orar, oramos orientados específicamente a la iglesia perseguida. Tiene un costo llegar hasta el último rincón y hay algunos que lo pagan en cierta manera diferente a la nuestra. Estamos los que oramos y ofrendamos, los que escriben cartas y animan, los que traducen. Hay en el mundo observadores culturales que simplemente se sumergen en una comunidad para aprender valores étnico-culturales que después el conocerlos va a ayudar a saber cómo predicarles. Qué está bien, qué está mal, qué es moralmente correcto o no, qué es sucio, qué es limpio, qué es trabajo, qué es ocio. Son preguntas básicas. No pareciera que alguien está haciendo la misión, pero ¿saben que sí? Porque ese campo de estudio, el de la antropología, el de la observación misionera, ayuda a que el equipo de traducción después encuentre la manera mejor de traducir la palabra para esa comunidad. El esfuerzo misionero mundial, del cual pudiéramos también a veces aportar datos, y usted se quedaría asombrado o asombrada tanto como yo. Hay un grupo que misiona, por ejemplo, entre la comunidad gamer. Para los que tienen más de 40, gamers son los jugadores que juegan online, desde el celular o la computadora. Hijos de misioneros o jóvenes que se loguean, que se registran, luego que están en una plataforma, que tienen comunidad. ¿Sabe qué hacen ahí? Cuando tienen el contacto, comparten el Evangelio. Usted dirá, no, pero misionero era otra cosa. Era vestirse de hippie, poner cara triste y la ropa en la punta de un palito y decir, voy a sufrir allá al impenetrable del Chaco. No, hay un esfuerzo misionero que tiene que ver con optimizar los recursos y cómo ver hasta que un diseñador gráfico, alguien que tiene habilidades en comunicación, en gestión, en programación, puede colaborar con la misión mundial. ¡Puf! Y se nos abre todo un panorama tremendo. Pero ¿saben por qué es todo esto? ¿Por qué Dios lo permite? Porque Él está interesado en que el conocimiento de Cristo y de su gloria lleguen a cada rincón, sin excepciones. Diga amén. Ante esto cabe preguntarnos, ¿cuál es nuestra responsabilidad?
Primero, seguir esparciendo el Evangelio de Cristo. Recuerde esto, y lo voy a repetir una vez más. Cuando usted predica el Evangelio, está revelando a Cristo. Cuando revela a Cristo, está revelando el conocimiento de la gloria de Dios. La gloria de Dios encarnada. El conocimiento de la gloria, y no es la de Alfredo, sino la de Dios. Qué pena que no vino, ¿no? Se expande hoy a través de la iglesia. Cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, estaba poniendo en marcha este mecanismo. ¿Y saben qué es lo más lindo? Cuando yo miro al pueblo y miro a niños, ancianos, jóvenes, en esto participamos todos. ¿Por qué? Porque todos somos portadores de la gloria de Dios. Un niño, un adulto, un joven, una mujer, todos tenemos la posibilidad de ser embajadores de la gloria de Dios. Miren cómo vamos a hacer una especie de curva en la aplicación para llegar a un terreno que me interesa aludir, que es el siguiente, el de la responsabilidad ante el derramamiento universal de la gloria. En segundo lugar, además de predicar, y esto lo hago personal para mi vida y también para la tuya, iglesia, es reflejar al mundo los atributos de Dios. Usted ha visto cuando alguien desea de alguna manera alabar virtudes de otro y dice, sí, porque vos no conoces a David. David es mi amigo, no sabes cómo canta, todos los dones que tiene, y la otra persona dice, pero yo no tengo la posibilidad de tener la experiencia personal, me toca creer por lo que vos decís. Y es difícil a veces traspasarle el corazón, el conocimiento que tiene uno de alguien a la otra persona, pero cuando yo traigo a mi amigo y se lo presento y lo llevo a la casa de David y come con él, ahí tiene una revelación directa. Pero a veces es tan difícil explicarle a alguien que no conoce a Dios cómo es Dios, si de mi capacidad espiritual no puedo reflejar la parte de Dios que está en mí. Acá es a donde quiero llegar. Reflejar los atributos de Dios es también colaborar con que la gloria de Dios llegue a cada rincón de Corrientes. Cuando te ven a vos, tienen que ver los atributos del Dios que adoras. Pensemos en el amor es un atributo de Dios. Ese amor reflejamos al mundo. Si lo reflejamos al mundo, entonces el resto de las personas que nos ve va a ver el amor de Dios en nosotros. Siempre tiene una implicancia de compromiso doble. Algo que hay que hacer y algo que hay que no hacer. Si yo amo a Dios, no puedo amar a otro Dios. El amor de Dios es Él el merecedor de todo nuestro amor. Y también implica el desafío de amar lo que Dios ama y de rechazar lo que Dios rechaza. Me estoy metiendo en otro terreno, en el de la responsabilidad personal. No solo que el mundo cuando te vea, en Gregoria, vos vea el amor de Dios, sino que también vea cómo tú por amor a Dios dejas de hacer algunas cosas que a Dios no le agradan. Estoy reflejando los atributos de Dios cuando amo lo que Él ama. Ama al perdido, alma al distinto, alma al que está lejos. Ahí estoy amando a Dios de una manera totalmente integral. Amo a Dios y amo lo que Dios ama. Solamente Dios puede poner amor por un perdido. Solamente Dios puede poner amor por el que está con la vida rota. Solamente Dios puede poner el amor por una cultura distinta a la tuya. Pero cuando ese amor viene, hay que dejarlo fluir hacia los demás. Cuando vos vivís esta dimensión del amor, vos estás ayudando a que la gloria del Señor, como el mar, llegue a los últimos rincones del mundo. Pensemos en la santidad, que recién la rocé de costado cuando dije sobre nuestra manera de vivir. Dios es santo, pero también nos demanda santidad. Cuando reflejamos la santidad de Dios viviendo en modo íntegro, también implica el desafío de apartarnos. ¿Vieron que hay algo que hacer y algo que no hacer para reflejar la gloria de Dios? Vivo en integridad, vivo como la palabra de Dios manda, obedezco. No solo soy buena persona, tengo buenos valores, me instruyo y vivo en aquello que predico, que instruyo a los demás. Estoy haciendo positivamente lo que Dios quiere, pero también santidad o integridad es no estar en lugares a donde me puedo contaminar, separarnos. De hecho, la palabra santidad tiene que ver con separación para consagrarnos exclusivamente a Dios. Si estás trabajando en esto, iglesia, te felicito, te aliento a que lo sigas haciendo, pero vos ya estás ayudando a que la gloria de Dios llegue a más rincones. Porque a veces pensamos que rincón es lejos y capaz rincón es tu trabajo. Capaz rincón es el almacenero de tu esquina, de la casa, del barrio, el portero, el edificio.
Hay rinconcitos a donde la gloria de Dios no ha llegado porque todavía no se ha parado alguien como ustedes, una hija y un hijo de Dios verdadero, a reflejar el conocimiento de Cristo. Portadores de la gloria de Dios. Cuando trabajas en esto, en tu santidad, estás ayudando a que la gloria de Dios llegue. Pensemos en otro atributo, no los voy a nombrar todos, la justicia. Dios es justo y espera que vivamos como justamente. El justo, el íntegro, el que hace las cosas que Dios espera, el que obedece. Lo reflejamos al mundo también no estando de acuerdo con la corrupción, con lo que no es honesto. De ahí que reflejar la justicia de Dios al mundo para que vean y conozcan la gloria de Dios es también que no sea visto yo en algún acto de injusticia. Hablo del testimonio otra vez. ¿Vieron? Arranquemos por el amor, santidad, justicia, reflejar los atributos de Dios. Es decir, ¿sabes qué? No solo te predico de un Dios, te muestro cómo ha cambiado mi vida y cómo Él está viviendo a través de mí. Es Cristo a través de mí. Y el trabajar en la justicia a veces nos va a colocar frente al desafío de no compartir la silla con algunos, el camino con otros, como dice el Salmo 1. Elegir mejor nuestras conversaciones, nuestros amigos. Para que la gloria del Señor llegue a todos los rincones, tenemos muchas veces que hacer no solo lo correcto ante Dios, sino también ante los hombres. Me ha tocado en algún lugar, no aquí en la Argentina, ser invitado a predicar en una iglesia donde están enganchados de la luz. Algún día regularizaremos, me dice, pero mientras tanto, como todo el mundo lo hace, ¿cómo hablar de la justicia de Dios en tal caso? Es difícil. Y así con cada atributo de Dios, cuando vos los vivís, cuando vos los reflejás, no te estás dando cuenta, pero estás siendo misionera y misionero, niño, joven, en cualquier lugar que vos salís a caminar, sale el reflejo de la gloria de Dios. Y acá llego a donde quería hace rato. Nos damos cuenta de esto, que la gloria de Dios no es algo que tiene que descender y venirnos y poseernos, sino algo que está en mí y que yo debo dejar fluir. Desde que yo tengo 9 o 10 años frecuentaba la iglesia y escuchaba a los predictores de avivamientos. ¿Ha escuchado usted alguno? En Uruguay va a venir un avivamiento para el 2000, parece que el 2000 era un número mágico. Y la gente va a correr y me ponían en el teclado a aprender Ven, corre a la gracia. Esa canción propia de un avivamiento que ocurrió en el sur de Estados Unidos, en la ciudad de Pensacola, era una canción que prometía que cuando se tocaba, la presencia o la gloria de Dios era derramada. Y yo en ese momento obedecía instrucciones, la aprendíamos igual, le juro que con todos los adornos, con todo lo que iba, y en los cultos no pasaba nada. Porque se nos hablaba de que la gloria de Dios iba a venir en forma de esto, de avivamiento, de gente corriendo a la iglesia para confesar sus pecados, de una alabanza que no terminaba. Y recuerdan lo que les dije de la gloria de Dios, ya sea la Shekinah en el templo o en la columna de nube, fueron eventos temporales que sucedieron, empezaron y terminaron. Pero hoy el tiempo de la manifestación de la gloria es permanente, es atemporal y está en la iglesia y está en tu corazón y en mí a través de la habitación del Espíritu, y es Cristo viviendo en mí para ser reflejado hacia afuera. Produjo en mí cierto rechazo con el tiempo y le digo, pastor, parece que si no hay un avivamiento o no hay derramar de la gloria, es culpa de los músicos que no ensayaron. Es culpa de algunos que vino en pecado. La gloria de Dios es arbitraria, ¿por qué desciende en aquel lugar y en este otro no? Y un momento me tuve que agarrar de los pelos, los pocos que tenía, y decir, pero si la gloria ya vino y la gloria es Cristo y está entre nosotros. Es una manera indirecta de culpar a Dios. Si no hay avivamiento es porque vos no querés. No lo dicen de esa manera, pero el mensaje está encriptado. Hay lugares a donde se derrama y lugares a donde no. Y ahí están los pentecostales agarrando la bandera de que acá está la gloria del Señor, repita conmigo. Vamos, hermano, iglesia, póngase de pie, diga gloria, gloria, gloria. ¿Usted qué está haciendo? Un mantra repetitivo, igual que los brujos. Usted puede repetir 100 veces gloria, pero si usted no va a su casa, se desengancha de la luz, perdona al que no puede perdonar y paga sus deudas, la gloria del Señor que yo conozco no va a ser manifiesta en su vida. La gloria de Dios es la que perdona pecados, es la que abraza al distinto, es la que te hace humilde, es la que restaura corazones rotos.
no siempre se precisa que esté bajo la lente de una cámara o un micrófono o dicho de una manera con la voz impostada, pero la gloria de Dios es real y yo la veo en vos, mi hermano, y la veo en mí. Cuando te encuentro, te abrazo y estoy abrazando a un representante de la gloria de Dios porque Cristo está viviendo a través de vos. Ahora yo quiero que te convenzas de esto, que cuando camines afuera, esta es la gloria de Dios que salió a caminar. Esta es la gloria de Dios por la Rambla Correntina. Esta es la gloria de Dios que maneja el auto. Esta es la gloria de Dios que el mundo necesita todavía, que llegue a algún rinconcito. ¡Wow! Miren las cosas que identifiqué en aquel tiempo. Que los predictores de avivamiento, manipuladores, nos quitaban la sensibilidad espiritual. Y eso no tiene que pasarnos. Cuando digo sensibilidad espiritual es que usted sea consciente de que el Espíritu Santo está en usted y usted es la gloria presente aquí para el mundo. ¿Y qué hacían los predictores de avivamiento? Es en tal lugar, va a venir una... Recuerdo a Mónica, vos te acordarás. Va a empezar por Rivera. Todo el mundo se mudó a Rivera. En Rivera, Uruguay, allá hay una iglesia porque tenía un pastor. Después yo me enteré que tenía un pastor amigo, el profeta. Y por ahí va a empezar el avivamiento y por acá. Y va a recorrer. Esos predictores lo que hacían era que nos quedáramos dependientes de una voz profética insegura. Y entonces nos quitaba a nosotros la capacidad de sentir y de discernir la palabra. Hoy no es muy distinto, ¿eh? Hoy hay maneras distintas en que se embotella y se engarrafa la gloria de Dios o la presencia de Dios, quitándole responsabilidad del hombre y culpando a Dios si se manifiesta o no se manifiesta. Hoy no se sintió la presencia, dijo alguien una vez en un culto. Y yo dije, será usted que está en pecado porque yo cumplí con mi parte. Créanme que los músicos, que los predicadores, que todos los que trabajan en la iglesia aman a Dios y quieren una vida íntegra y en santidad. Pero Dios primero no puede ser manipulado. La gloria de Dios le pertenece solo a Él y el Espíritu Santo, que ahora me voy ahí, es el adelanto de la herencia, es la presencia de Dios en usted. Es la justificación por la que usted tiene que decir, yo soy portador de la gloria, tengo que cuidar no solo el templo del Espíritu toda mi vida, sino también mi influencia, porque soy ese chorrito de agua que falta llegar a un rincón de alguien. Entonces, ¿la responsabilidad cómo es? Activa, no pasiva. Acá estoy esperando avivamiento. Esos movimientos que han venido y que han pasado, y los he estudiado algunos de ellos, en algunos casos he viajado a ver de cerca, fueron personas que no hicieron nada distinto a lo que podemos hacer todos. Orar, pedir perdón por sus pecados, abrazarse con el que estaban peleados, buscar al Señor con fuerza, con integridad, pero siempre fue con el propósito de darle un impulso a la iglesia, avivarla. Ahora, cuando yo pienso en la presencia gloriosa de Dios en vos y en mí, no hablo de avivamiento, hablo de algo mejor todavía que avivamiento. Y es una palabra fuerte, es una reforma espiritual. La reforma dura, el avivamiento termina. La emoción llega y termina y pasa. La transformación se queda. Los frutos de una reforma espiritual, de refundar nuestra vida en Dios, de colocarnos la meta de vivir reflejando a Cristo y Cristo en nosotros, es algo que permanece, al igual que la palabra profética de Habacuc, como una inundación que cubre hasta lo último de la tierra. Dice Gálatas 4:6, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Acá hablo del rol del Espíritu Santo. La relación entre el Espíritu Santo y la presencia de Cristo en el creyente es tan íntima que a veces la Biblia sustituye una por la otra. Ambos términos en forma casi intercambiable. Miren, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Jesús mismo dijo al momento de anunciar que se iba, no los dejaré huérfanos, sino que enviaré al Consolador. Romanos 8, verso 9. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, si alguno no tiene, dice el Espíritu de Cristo, no es de Él. A veces hablamos señorío de Cristo, es lo mismo. Plenitud, el fruto del Espíritu, el carácter de Él, es lo mismo. No dejemos que algunas palabras sean solamente de uso de una iglesia carismática y dejar el patrimonio de todo lo que es espiritual, carismático, sobrenatural, a gente que nos va a querer vender espejitos de colores. Usted tiene la unción del santo, dice el apóstol Juan. La unción del santo Jesús, del santo porque refleja la santidad y gloria del Padre, pero también de la santidad y de la unción de su palabra, el conocimiento de Cristo.
Dicho en otras palabras, la habitación del Espíritu es la Shekinah gloria, la gloria, presencia y cercana de Dios a su pueblo. Es la habitación del Espíritu en nosotros. Esto es glorioso y maravilloso. Primero, predicando. Segundo, reflejando los atributos de Dios. Tercero, ya estoy terminando, andando en unidad y sabiéndonos amados. ¿De qué manera también ayudamos a que se refleje la gloria de Dios que llega a cubrir todo el mundo? Tercero, andando en unidad y sabiéndonos amados. Me baso en Juan 17, 22 y 23 que dice: yo les he dado la gloria que me diste. ¿Nos dio la qué? Gloria. Para que sean uno, así como nosotros somos uno, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me amas a mí. Repare un instante en esto. Quien te encarga la gran comisión te capacita y te envía, pero te ama. Porque a veces tenemos la tendencia a creer que somos obligados, cumpliendo la gran comisión, sufriendo para Cristo. Y hasta dudamos de si ya el Señor acaso dejó de querernos, de amarnos. Cuando el Señor dice acerca de la morada del Espíritu que nos iba a dar, que era para que la predicación al andar en unidad tuviera credibilidad, también dice, para que sepan que los has amado. Iglesia, yo le pediría, mira al de al lado, pero no lo haga. A vos personalmente, ¿vos te sabés amada y amado por Dios? ¿Sabés cuánto te ama el Señor? ¿Se te ha revelado cuánto y de qué magnitud, tamaño y calibre es el amor que Dios te tiene? Como tanto te ha amado, tanto espera y cree en que eres capaz de reflejar ese amor y esa gloria a todos los demás. Hablando de la unidad, no es fácil. ¿Cuántas veces Jesús oró por la unidad en Juan 17, cuando Él ora por nosotros? 3 veces, para que sean uno, para que sean uno, para que sean uno. Walter, ¿cuántas veces oró Jesús para que resucitara a Lázaro? 1. Esto sugeriría que es más fácil resucitar a un muerto a que la iglesia ande en unidad. Qué difícil, ¿eh? Porque a veces creemos que la unidad es un evento geográfico, estar juntitos, cantar lo mismo, decir amén, repetir lo que el pastor dice. Pero hay un error de enfoque. Para que sean uno, sugiere que la unidad viene de Jesucristo y de la cruz. Y la unidad verdadera es estar de acuerdo en esto, en lo que predicamos, en quién somos, en cuál es nuestro adversario, pero sobre todo, cuál es la meta suprema. Cuando usted resuelve esto, no tiene excusa para la no unidad, porque usted no se confunde que su enemigo en vez del diablo es su hermano. Usted no se confunde en que en vez de estar para predicar, estamos para poner un nombre y ser famosos y virales. No, usted no se confunde. Si usted mira la cruz, usted logra la unidad. Y de hecho, la gloria del Señor en nosotros es la que nos va a dar testimonio de si estamos andando o no unidad. ¡Qué lindo! Para llevar el agua, le voy a pedir a Emanuel, si está por acá, que pase al teclado. Para llevar esa agua hasta el último rincón, debemos estar unidos y saber, como dije antes, que Dios nos aprueba, nos ama. No competimos contra nadie cuando miramos a la cruz. Tu gloria o lo que vos podés aportar es lo mismo que el hermano. No hay grados, no hay jerarquías, no hay quien merezca más amor de Dios o más unción. Cada uno tiene la medida de la fe y los dones y talentos que Dios necesitaba para hacer de esta iglesia una iglesia que crece, que avanza, que predica y que refleja la gloria de Dios a cada rincón de la ciudad de Corrientes. ¿Qué decisión tomarás respecto de la gloria de Dios? ¿Saben qué? Pensando en la cruz, también se me ocurre decir, vivamos los frutos de la cruz. Así como decía, vivamos y reflejemos los atributos de Dios. La cruz es unidad, es perdón. La cruz es reconciliación, es restauración, regeneración, aceptación. Ayudar a que esta agüita llegue a algunos lugares a veces implica que vos en tu vida reflejes estas mismas cosas, que puedas aceptar incluso al que es difícil, amar y perdonar a pesar de que duela, aceptar que hay vidas que están rotas y que necesitan restauración y quizás tú eres el elemento de sanidad y restaurador. Y hacer que el mundo se reconcilie, pero si yo no me reconcilio primero, es una premisa difícil. Por eso vivamos los frutos de la cruz.
Yo quiero que vos cierres tus ojos y antes de participar de la cena en esta mañana, volver a preguntarte, ¿qué decisión tomarás tú respecto de la responsabilidad de inundar cada rincón del mundo de esta ciudad con el conocimiento de la gloria de Dios? Primero aclararte algo. Es el conocimiento de la gloria, no la gloria del conocimiento. Lo repito. Lo que el mundo necesita es el conocimiento de la gloria, no la gloria de cuánto tú sabes o del conocimiento que tú tienes. Lo que reproducimos en los demás como discipuladores es lo que somos y lo que vivimos, no cuánto sabemos. Así que te invito a glorificar y a levantar más el ser que el hacer. Iglesia querida, es la voz del Espíritu gritando esta mañana. No solo debes leer o conocer y tener un conocimiento vago y superficial, necesitas dejar de ser religioso. Y no puede inundar el mundo si primero no inunda cada rincón de tu ser. Jesucristo le dijo a Marta, si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Y estaba a punto de resucitar a Lázaro. Por eso, para reaccionar juntos esta mañana, yo invito a que cualquiera que nos escucha a través de las redes o aquí presente, primero deja que la gloria de Dios llene cada rincón de tu ser. Sé salvo, confiesa a Jesús. Deja al Espíritu Santo tomar el control de tu vida. Asume la responsabilidad de que un avivamiento y un derramar más transformador de la gloria debe ocurrir primero dentro de ti. Que la gloria del Señor recorra cada centímetro y milímetro de tu ser, hermano y hermana. Que transforme todo desde adentro hacia afuera. Que no quede ni una sola grieta donde la presencia de Dios, el poder de su palabra que es viva y el accionar del Espíritu Santo que te capacita puedan acceder y hacer la obra completa. Y en segundo lugar, ya terminando, sigue predicando hasta el fin, no desmayes. Jesús dijo en Mateo 24:13, y entonces llegará el fin. No le tengas miedo, el fin es la restauración y la regeneración total de todas las cosas. Apocalipsis 21:23 dice, la ciudad no necesitará ni de sol ni de luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la iluminará y el Cordero será su lumbrera. Iglesia, sigue predicando. Te animo, líder, a que sigas predicando, a que sigas sembrando el Evangelio, a que le enseñemos a nuestra gente, a nuestros discípulos, que la gloria del Señor está en ellos, que espera a Dios que inundemos cada rincón un poquitito más y que todo esto es necesario todavía, porque el fin está esperando a la evangelización del mundo. Oremos. Querido Dios, a pocos minutos de participar del elemento del pan y del vino, recordatorios de tu muerte y sacrificio acepto, queremos rogar, Dios, que esta palabra fue sembrada hoy en buena tierra, dé el fruto a 100 por 1 para la gloria de tu nombre. Gracias. Gracias por el enorme privilegio de ser partícipes de la gran comisión, de ser esa agua que unido con la de mi hermano somos ese mar que cubre y que está llenando de a poco cada grieta y cada rincón de esta ciudad de Corrientes. Bendecimos esta ciudad. Pedimos, Señor, perdón por tanta idolatría. Pedimos, Señor, que tú tengas misericordia, porque a veces el agua ha llegado y se ha desvirtuado. Pero pedimos, Dios, renovar el compromiso de seguir siendo tu luz, tu presencia gloriosa en cada rincón a donde nos permitas movernos. Amén.